congregarnos. Dios dijo que no dejáramos esta bendición de congregarnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la manera como somos exhortados unos a otros, como nos exhortamos unos a otros a la bendición de su palabra. Los viernes muchas veces acostumbro yo a estar en los montes. Ese es uno de mis mejores tiempos. ¿Sí? Salgo por ahí en las mañanas, paso por ahí a un monte, a otro, a leer, a meditar, a orar, a buscar y estar en la presencia de Dios y con su palabra. El viernes estaba por ahí en un lugar y de pronto tuve que hablarle a Héctor para decirle de algunas situaciones en cuanto a alabanza, para ponernos de acuerdo. Y le hablé y cuando menos acordé, como de aquí al teclado estaba ya un jovencito como de 17 a 19 años, estaba parado. Yo no lo había visto hasta que volteé hacia allá y lo vi. Y estaba así mirando hacia el piso, pero como la oreja muy parada, ¿verdad? Y yo dije, caray, ¿quién es este? ¿De dónde salió? Y entonces, rápido pensé y dije, yo sé de dónde es, pero supongo de dónde es. Y después colgué y le llamé a Castillo para comentarle otro asunto. Y cuando estaba hablando con Castillo, me metí ahí al carro para ver algunos datos que quería también compartirle. Y este muchachito se había ido. En cuanto yo miré hacia él, se fue. Pero luego vuelvo a hacer la llamada ahora a Castillo. Y pasan unos minutos y lo vuelvo a ver a la misma distancia. Dije, caray, ya comprobé quién es. Traía así piercings, vestido así como cholito, pues. Y ahí estaba. Y estaba tratando de oír otra vez que hablaba yo por teléfono. Y entonces dije, no anda solo. Alguien por ahí lo debe estar cuidando. Y estaba en ese momento y de pronto lo llamé, le dije, ven. Le digo, oye, ¿no te gustaría oír la palabra de Dios? Dice, mi mamá es cristiana. Le dije, caray, ¿y a dónde va? Dice, a una iglesia aquí en Guadalupe. Le dije, bueno, pero déjame hablarte. Quiero compartir contigo. Dijo, no, porque ya vienen por mí. En eso entró un carro recio y se dio la vuelta y se paró como a 4 metros del carro mío. Y entonces, al estar ahí, ya el muchachito dijo, me tengo que ir. No puedo que me hable la palabra, me tengo que ir. Y él empezó a... se encaminó hacia el carro aquel. Y entonces yo dije, ya cuando vi que llegaron ahí por él, dije, bueno, estos andan en sus negocios. Estos andan en sus asuntos. Así que, los dejamos ahí que ellos se muevan. Y ya se fueron y me quedé pensando en lo siguiente. La población de Zacatecas son aproximadamente 1.500.000 personas en todo el estado, no en Zacatecas la ciudad, en todo el estado. De esa cantidad de personas, el 31% son jóvenes y niños, o más bien niños de 0 a 14 años. Otro por ciento, me parece que es el 22%, y entonces vienen los jóvenes. Y al estar meditando en esto, dije, Dios, tenemos una gran tarea.
una gran tarea con esta ciudad, una gran tarea en esta tierra. Este muchacho ya se fue y me quedé yo meditando en esta verdad. Quiero decirle que hace unos días o semanas compartí una palabra sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un anhelo grande de entrar a la tierra prometida. Ellos querían tener una casa, querían tener tierras, querían tener donde criar sus ganados, querían tener posesiones. Vivían en el desierto y querían tener posesiones. Y ellos al paso del tiempo lo lograron. Se esforzaron, lucharon, pasaron pruebas en el desierto y llegaron a la tierra prometida. Obtuvieron lo que querían. Pero después, pasados los años, dice la Biblia que murió toda aquella generación de adultos. Y se levantó otra generación. Y textualmente la Biblia dice, esa generación no conocía al Señor, ni conocía las batallas que habían que librarse, ni conocía tampoco las obras de Dios, no conocían nada. Y dice la Biblia, capítulo 3 de Jueces, dice, y comenzaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Comenzaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. En esta mañana quiero decirle que la sociedad actual le ha pasado lo mismo. Cuando nosotros éramos pequeños, teníamos que luchar para sustentar nuestra familia también, apoyar a nuestros padres. Cuando éramos pequeños, trabajábamos. Cuando éramos pequeños, nos esforzábamos y respetábamos a los padres y nos mandaban y nos ocupaban en las cosas que teníamos que hacer. Y así fuimos creciendo. Teníamos en muchas ocasiones que trabajar y aportar para complementar los gastos familiares. Teníamos que luchar y apoyar el hogar. Así era como estuvimos creciendo. Pero luego llegó el momento en el que nos tomamos conciencia y dijimos, pues para no estar sufriendo yo necesito estudiar, yo necesito sacar una carrera, yo necesito establecer algún buen negocio, algo necesito hacer para no estar padeciendo lo que hemos padecido en el hogar. Y entonces la generación de adultos hoy en el pasado se lanzó a terminar sus carreras, se lanzó a abrir negocios, se lanzó a trabajar. Papá y mamá dijeron, vámonos, porque hay que conquistar, hay que tener y hay que darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Y entonces comenzamos a hacer eso. Empezaron a crecer nuestros niños. Y le dijimos, hijo, no se levante mi hijo, pobrecito. Hasta las 10 tiene permiso de levantarse. Usted no se apure si se tiene o no que levantar temprano. Ahí descanse mi hijo. Y le dijimos, hijo, no, usted no trabaje mi hijo. Usted mire, por favor, no lo haga. Porque ahora hasta un delito es ponerlos a trabajar. Pero bueno, hay ciertas cosas que considerar. Y empezamos a decirle, ¿y qué quiere mi hijo? Y empieza el hijo, y quiero un plasma, ya no quiero la televisioncita vieja, papá. ¿Sí? Y luego, ¿y qué más necesita mi hijo? No, pues es que allí ya traen ya ni siquiera es un celular cualquiera, es un iPhone. Así que por favor, un iPhone se requiere. Oye, ¿y qué más? Dice, no, y va usted y quiere comprarle a los muchachos ropa o tenis y dicen que no sean chafas, que sean de marca. No me andes comprando tenis chafas, que sean de marca, de $1,000 arriba. Y ahí empezaron los papás y dijeron, sí, mi hijo tenga, y ándele, le vamos a dar. Y empezaron a crecer los muchachos, perdóneme, perezosos, sin responsabilidad, sin respetar a los padres. Comenzaron a crecer y como estaban solos porque papá y mamá se lanzaron a conquistar la tierra prometida, casas, carros, etcétera, buenos aparatos, y no condenamos a quienes trabajan. Lo que decimos es que si eso nos priva de trabajar bien en el hogar, tenemos que valorar las cosas. Ahí empezó la situación.
y se lanzaron a la tierra prometida. Sí lo lograron, sí se ha logrado, pero a un alto costo. Los hijos han crecido, no saben trabajar, no saben respetar, no saben dedicarse, no saben ni siquiera a veces estudiar, no saben hacer nada. Y déjeme decirle algo, y todos estamos en la batalla. Yo mismo estoy en la batalla. Nuestros hijos así son, así están creciendo. Y le diré una cosa, ellos se han levantado sin saber qué es luchar, sin saber qué es, cómo se gana un peso, sin saber qué es apoyar la familia. Y muchos hijos, no voy a generalizar, pero muchos hijos así se han levantado. Y entonces han comenzado a vivir un estilo de vida que hoy tenemos ese resultado en la sociedad. Hoy tenemos ese problema allá afuera. Los jóvenes están metidos en muchos problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer ante ese problema? Este muchachito ahí, que estaba el viernes pasado, pues es uno de muchos que andan por el dinero fácil. Por el dinero fácil. Mira, no tienes que trabajar, te doy 1,000 y cuídame aquí. Te doy 4,000 a la semana o a la quincena y cuídame aquí. Ese es todo tu trabajo. ¿Sí? Y están así caminando muchos, dinero fácil, porque no se aprendió a trabajar. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está el problema? Hubo una reunión en uno de los estados del norte de la República. El gobernador llamó a las fuerzas policíacas y llamó a los diputados y llamó a los presidentes municipales y representantes de la sociedad y les dijo: vamos a hacer algo. Y preguntó: ¿qué tenemos que hacer para solucionar este problema? Y llegaron a una conclusión: el problema no se va a solucionar ni enviando 1,000,000 de policías. No se va a solucionar, y no que no se tenga que hacer eso. Qué bueno que el presidente manda a poner orden donde se tiene que poner orden. Pero no se va a solucionar abriendo más cárceles. La única manera en la que se va a solucionar, y no era una reunión de cristianos, era una reunión de gobierno. Ellos concluyeron y dijeron: la solución está en la casa. Que se comience en la casa. Que se trabaje en la casa. Que papá y mamá le enseñen al hijo qué hay que hacer, cómo hay que conducirse, cómo hay que caminar, que pasemos tiempo con ellos. Dice la Biblia: pondrás estas mis palabras en tu corazón y se las vas a enseñar a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino. En esos 4 tiempos no está el profe con ellos, el de la escuela no está para enseñarles. Los que están en esos 4 tiempos son papá y mamá. Y dijeron ellos: ahí es donde está la solución. Entonces, ¿qué hay que hacer? En esta mañana yo quiero decirle y compartirle a usted: ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la parte suya? Una cosa sí es orar a Dios, buscar a Dios, ayunar, lo que usted quiera, porque todo lo que Dios nos manda hay que hacerlo. Pero ¿qué más hay que hacer? Hay que empezar a actuar. Hay que empezar a actuar. Y actuando desde la casa. ¿Sí? Desde la casa. Si le llaman a usted porque su hijo se portó mal en la escuela, no vaya y eche pleito con el maestro. Respete a los maestros, porque luego hay padres que van y se le ponen ahí de paso a los maestros, y pobres maestros, hermano. Sí. Vamos trabajando desde la casa, pero vamos a ver la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? El libro de Daniel, capítulo 11 y verso 32. Vamos a esa escritura, por favor. Vamos allí. Vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. 11:32 del libro de Daniel. Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Y usted termine el texto. ¿Cómo dice? Una vez más, declárelo.
¿Sabe qué me dice este texto? Que por lo menos entre el pueblo cristiano o el pueblo que asiste a las iglesias cristianas, los que no se quieren esforzar nada dentro del pueblo cristiano es porque no le conocen. No conocen a Dios, por eso no hacen nada a favor de la causa. Preferimos echarle la culpa a la policía, al maestro y a todos los demás y a los amigos de mi hijo o de mi hija, y le echamos la culpa a todo mundo y no estamos dispuestos a esforzarnos. Dice la Biblia, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dios espera que nosotros actuemos, que nosotros hagamos algo, pero dice que hay una característica para quienes son los que tienen ese empuje para actuar. Dice, los que conocen a su Dios. Escúchame aquí. Hay varios ejemplos en la Biblia. La mujer samaritana, cuando conoció a Cristo, ¿cuál fue la reacción inmediata que ella tuvo? Cuando ella conoció al Señor, ¿qué hizo? Dice que fue y le predicó a todo el pueblo de Sicar. A todo el pueblo, y dice que para de rato ya tenía ahí el Señor Jesús a todo el pueblo oyendo la palabra, porque llegó a conocer a Cristo. El que conoce a Cristo se esfuerza. El que conoce a Cristo se esfuerza, hermanos. Dice también, por ejemplo, el apóstol Pablo, dice que confundía a muchos porque hacía unos días andaba arrastrando a los cristianos, y dice, y ahora predica a Cristo. Predicaba a Cristo, se esforzaba. Y así vemos en la palabra de Dios a muchos. El gadareno le decía a Jesús cuando él fue libre, le decía, Señor, déjame ir contigo. Y el Señor le dijo, no, ve y cuéntale a los tuyos cuántas cosas ha hecho el Señor contigo. Y dice que se fue por toda Decápolis anunciando de Jesús, hablando, testificando de Jesús. Y Decápolis habla de 10 ciudades. No fue solo a una ciudad, a 10 ciudades fue y les predicó, les dio testimonio. Cuando una persona conoce a Cristo, lo primero que quiere es hablar de Jesús, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Alguien dirá, bueno, y si yo ya le conozco, pero yo no soy muy esforzado ni comprometido, entonces yo no soy salvo, pastor. ¿Cómo está eso? ¿Sabes una cosa? Hay gente que es salva, que ha experimentado salvación, pero le está faltando un punto, el punto de conocerlo en la intimidad a Dios. Está faltando pasar tiempo con Dios. Cuando no queremos compromisos con Dios es porque nos está faltando contacto con Dios. Las personas que se meten, los cristianos, ahora hablo a los que sí le conocen, los que le conocen y no están dando un paso hacia adelante, está faltando contacto con Dios. ¿Por qué lo digo? Usted ni me conoce, pastor. No lo conozco, pero la Biblia lo dice. ¿Sabe qué dice la Biblia? En Habacuc 2:2 dice la Biblia que el hombre que recibe la visión de Dios, ¿y dónde se recibe la visión de Dios? Sino estando en comunión con Él, estando cerca de Él, en la intimidad con Él. Dice, el que conoce a Dios y va a recibir la visión de Dios, y el que recibe la visión de Dios va a correr, dice la Biblia. Va a correr, va a actuar. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dice también la Biblia, dice la palabra de Dios, que el Señor le habló a Jeremías y le dijo, Jeremías, ve y dile esta palabra a mi pueblo. Y fue Jeremías a decirles. Pero luego